¿Alguna vez has notado lo difícil que es dejar de pensar en algo que quedó a medio camino? Puede ser un trabajo que empezaste, una película que pausaste antes del final, o incluso una conversación interrumpida. Esas pequeñas pendientes parecen tener un poder invisible sobre nosotros, permaneciendo en la mente hasta que por fin las terminamos. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué nuestra mente se niega a soltar lo que quedó sin terminar? Incluso, cuando intentamos distraernos, la respuesta a este fenómeno fascinante está en un principio psicológico descubierto hace casi un siglo, el efecto Zeigarnik. Hoy vamos a entender qué es este efecto, cómo fue descubierto, por qué ocurre y de qué manera influye en todos los aspectos de nuestra vida, desde el trabajo hasta el amor, desde el estudio hasta las redes sociales. Prepárate, porque después de escuchar esta historia, te darás cuenta de que, hasta dejar este video, a la mitad va a ser todo un reto. La curiosidad nació con una camarera. En la década de 1920, en Berlín, una joven psicóloga llamada Bluma Zeigarnik cenaba junto a su profesor Kurt Lewin, uno de los fundadores de la psicología moderna. Durante la cena, algo llamó su atención. Una camarera era capaz de recordar todos los pedidos de las mesas que aún no habían pagado. Pero, curiosamente, olvidaba por completo los de las mesas que ya habían cerrado la cuenta. Zeigarnik se quedó intrigada. ¿Por qué la memoria de la camarera funcionaba mejor con las tareas incompletas que con las terminadas? ¿Era una simple coincidencia o había un mecanismo psicológico detrás? Decidida a descubrirlo, Bluma Zeigarnik realizó una serie de experimentos en su laboratorio. Pidió a varios voluntarios que realizaran tareas simples, armar figuras geométricas, resolver acertijos, completar frases y otras actividades. En algunas de ellas, interrumpía intencionalmente a los participantes antes de que lograran terminarla. Más tarde, cuando les pidió recordar las tareas realizadas, ocurrió algo sorprendente: recordaban el doble de las tareas interrumpidas que de las que habían completado. Así nació el efecto Zeigarnik, la tendencia natural del cerebro humano a mantener activa en la memoria y en la atención cualquier actividad que quedó inconclusa. ¿Por qué el cerebro hace eso? El efecto Zeigarnik tiene una explicación neurológica y también evolutiva. Nuestro cerebro no soporta los vacíos. Está programado para buscar cierre y coherencia. Cuando una acción se interrumpe, se crea una tensión cognitiva, una especie de alerta mental que dice: oye, aún no terminaste esto. Esa tensión mantiene la tarea viva en la mente, ocupando espacio en la memoria a corto plazo y provocando esa sensación incómoda de pendiente. El cerebro necesita liberar esa tensión, y solo puede hacerlo cuando el ciclo se completa. En pocas palabras, mientras algo esté inconcluso, tu mente seguirá consciente o no, intentando solucionarlo. Es como tener muchos programas abiertos en el ordenador, todos consumiendo energía hasta que los cierras. La obsesión por el cierre. Este mecanismo no sirve solo para recordar tareas cotidianas. Está profundamente arraigado en la manera en que percibimos historias, narrativas e incluso emociones. Cuando estás viendo una serie y el episodio termina en un suspenso, un cliffhanger, es el efecto Zeigarnik activándose. Te quedas pensando qué va a pasar, creando teorías, esperando ansiosamente el siguiente capítulo. Por eso las series exitosas utilizan ese recurso a la perfección. Dejan ciclos abiertos que el cerebro intenta desesperadamente cerrar. Lo mismo sucede con las relaciones. Cuando una historia de amor termina bruscamente, sin explicaciones ni despedida, la mente tiende a quedarse atrapada ahí, revisitando cada detalle en busca de sentido, porque el ciclo emocional no se cerró. Incluso en las discusiones ocurre. ¿Alguna vez saliste de una pelea pensando después en lo que deberías haber dicho? Hello Teens, el efecto Zeigarnik actuando, el poder y el peligro de las pendientes. Aunque este efecto puede parecer una simple curiosidad, tiene implicaciones enormes en la productividad, la creatividad y la salud mental. Por un lado, puede ser un gran motivador. Saber que algo quedó sin terminar nos impulsa a volver y completarlo. Los estudiantes pueden aprovecharlo al dejar un estudio inconcluso. El cerebro mantiene el contenido activo, facilitando la retomada posterior. Muchos escritores y artistas lo hacen a propósito. Detienen su trabajo en medio de una idea para mantener la mente curiosa y lista para continuar al día siguiente. Pero el otro lado es más oscuro. Las tareas pendientes acumuladas generan una carga mental silenciosa. Cada asunto sin concluir ocupa energía cognitiva y emocional. Por eso a veces nos sentimos agotados sin haber hecho mucho, porque el cerebro está procesando decenas de ventanas abiertas, correos sin leer, promesas sin cumplir, proyectos guardados. Todo eso queda rondando en la mente, como un eco de obligaciones no resueltas. Y cuanto más acumulamos, mayor es el ruido interno. El efecto Zeigarnik
En las redes sociales, ningún entorno moderno explota mejor el efecto Zeigarnik que las redes sociales. Las plataformas están diseñadas para nunca ofrecer una sensación de cierre. El feed es infinito. Los videos cortos terminan justo antes de dar una respuesta completa. Las notificaciones abren constantemente nuevos ciclos mentales. ¿Quién comentó? ¿Quién visualizó? ¿Quién respondió? Todo está hecho para activar una y otra vez el gatillo de la incompletitud, manteniendo al cerebro en busca de ese cierre que nunca llega. Y entre más lo buscamos, más tiempo permanecemos conectados. ¿Ves cómo este mecanismo está en todas partes? Desde series y aplicaciones hasta rutinas personales y pensamientos. El efecto Zeigarnik se ha convertido en una de las herramientas psicológicas más poderosas de la era digital. ¿Cómo romper el ciclo? Entender el efecto Zeigarnik es el primer paso para usarlo a nuestro favor y no ser dominados por él. Existen estrategias simples para reducir el peso de las pendientes mentales. Haz una lista de tareas. En escribir lo que necesitas hacer le da al cerebro la sensación de que el asunto está registrado, liberando parte de la atención. Cierra microciclos. Divide los proyectos grandes en etapas pequeñas y celebra cada cierre. Evita interrupciones múltiples en cada cambio de foco. Crea nuevas pendientes. Practica el desconecte consciente. Al final del día, reconoce lo que quedó pendiente y acéptalo, sin culpa, como tarea para mañana. Estas prácticas no eliminan el efecto Zeigarnik. Es parte de nuestra naturaleza, pero ayudan a equilibrar su influencia. El efecto en la creatividad y las ideas. Existe también un aspecto positivo y fascinante. Las tareas inacabadas continúan siendo procesadas de forma inconsciente por el cerebro. Esto explica por qué grandes ideas surgen en la ducha, en el autobús o antes de dormir. En la mente sigue trabajando en los ciclos que quedaron abiertos. Muchas obras artísticas y descubrimientos científicos nacieron así. Al interrumpir un proceso antes del final, permitimos que el inconsciente siga trabajando, hasta que de pronto aparece esa chispa genial. Por eso, algunos psicólogos aconsejan no forzar el cierre inmediato de ciertas tareas creativas. Dejar algo abierto puede mantener la mente activa y productiva, siempre que no se convierta en carga emocional. El efecto Zeigarnik y la ansiedad moderna. Si el cerebro odia lo inacabado, ¿cómo convivir con un mundo donde todo parece estar siempre en proceso? Noticias sin fin, mensajes que no paran, series interminables, metas que cambian constantemente. Vivimos en la era de la interrupción y por eso el efecto Zeigarnik se ha transformado en uno de los motores de la ansiedad moderna. Nuestra mente rara vez siente que algo está listo, hecho o terminado. Como consecuencia, vivamos cansados, con dificultad para concentrarnos y con la sensación de estar siempre en deuda con nosotros mismos. Reconocerlo es esencial. Practicar cierres simbólicos, aunque sea decir, hice lo que pude hoy, ayuda a recuperar el equilibrio mental. ¿Sabías que incluso los sueños lo reflejan? Las investigaciones muestran que a menudo soñamos con situaciones que dejaron sentimientos o acciones inconclusas. El cerebro usa el sueño como una forma de procesar y cerrar esas experiencias. Es como si intentáramos, dormidos, terminar lo que no logramos resolver despiertos. Por eso soñamos repetidamente con el mismo lugar, persona o problema. El inconsciente busca cerrar la historia. El efecto Zeigarnik y la procrastinación, curiosamente, este mismo efecto que puede impulsarnos a terminar algo también, alimenta la procrastinación. Sucede cuando el malestar de empezar es más fuerte que el de mantenerla pendiente. Pero hay un truco simple. Empieza solo 5 minutos. Dar ese primer paso crea la tensión de continuidad. Y el cerebro empieza a desear el cierre. Muchos especialistas llaman a esto el efecto del pequeño comienzo, una aplicación directa de la teoría de Zeigarnik. Así, el mismo principio que puede atraparte, también puede liberarte. Todo depende de cómo lo uses. La lección del inacabado. El efecto Zeigarnik nos revela algo profundo sobre la naturaleza humana. Somos seres incompletos por esencia. Buscamos constantemente resolver, entender, concluir, y tal vez sea eso lo que impulsa nuestro avance. El pequeño malestar de lo inconcluso es el motor de toda curiosidad, de toda búsqueda, de toda creación. Si siempre sintiéramos que ya sabemos todo, simplemente dejaríamos de avanzar. La incompletitud es el combustible de la evolución. Así que, la próxima vez que algo siga rondando en tu cabeza, recuerda, no es debilidad. Es un mecanismo. Tu cerebro solo quiere cerrar el círculo. Puedes decidir terminar, pausar o transformar esa energía, pero nunca subestimes el poder de una tarea inacabada. Y si llegaste hasta aquí, felicitaciones. Resististe el impulso natural de detenerte a la mitad y experimentaste en carne propia lo que Bluma Zeigarnik descubrió hace casi 100 años. Ahora utiliza este conocimiento a tu favor,
Cierra los ciclos que te pesan y deja abiertos solo los que te impulsan hacia adelante. Porque, al final, es en los vacíos donde la mente humana encuentra el espacio para seguir creciendo. Y si esta historia te hizo reflexionar o te ayudó a comprender mejor cómo funciona tu mente, no olvides dejar tu me gusta. Comenta aquí abajo qué tarea o pensamiento sigue rondando en tu cabeza y cómo planeas cerrar ese ciclo. Suscríbete al canal para descubrir más curiosidades psicológicas como esta y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos, porque al final, conocer cómo funciona la mente es el primer paso para liberarla.